junio es el bicentenario, no, el bicentenario no. Hoy se cumplen 250 años del nacimiento de nuestro general Manuel Belgrano. Y por eso voy a estar hablando con el historiador y genealogista Roberto Colimodio, que vamos a ver si es que ya me escucha. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal, Perla? Te Ya lo escucho y te tenemos veo en muy bien. ¿Cómo comunicación. estás? A ver, vamos a ver. Estas cosas pasan en vivo, señora. No se preocupe. Yo te escucho bien, ya no Ahora te te escucho, veo. Roberto. Ahora te escucho. Sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Perfecto. Perla? Bueno, contémosle a la gente, yo estoy muy bien, la verdad que como mencionaba al inicio del programa es hermoso venir todos los miércoles acá y hacer un poco de tele, conversar con autores y con genios como vos, que saben muchísimo y queremos exprimirlos, queremos que nos cuenten y que nos cuentes todo lo que podemos saber sobre este general Belgrano, que hoy es 3 de junio, día de su nacimiento, ¿no? Exactamente, hoy cumpliría el general Belgrano 250 años, un número redondo, en el año belgraniano, porque también este mes de junio, el día 20, se cumplen 500 años de su fallecimiento, de su paso a la inmortalidad, que es el Día de la Bandera. Belgrano es un hombre que es mucho más Eso, que la contanos, creación ¿cómo era de la Belgrano? bandera, Hablemos nuestro de, símbolo hablemos patrio. de Manuel, hablemos del hombre. De Contanos Manuel, cómo dale, era. dale, buenísimo, buenísimo. Manuel nació en el seno de una familia acomodada de la época, hijo de un inmigrante italiano, Domenico Belgrano y Pei. Claro Por que por eso eso hoy hoy también de también es el junio Día es del el Día Inmigrante del Inmigrante Italiano. Italiano. Sí, Así es, correcto, en honor a su padre, inmigrante italiano, comerciante de Cádiz, que viene al Río de la Plata en 1750, y años después, muy poquitos años después, se casa con una criolla porteña, con muchos ascendientes en Santiago del Estero, María Josefa Gómez Casero, y tienen una familia, y agárrense, de 16 hijos, de los cuales 13 sobrevivieron a la infancia. Una casa grande. ¿qué le Eh, pasó a los otros tres? Manuel fue el octavo hermano y recibió una educación de primera porque demostró de chico grandes habilidades y dotes para la lectura. Era un amante de los libros. Desde muy pequeño, mira, qué interesante. Y además mencionaban que eran muy inquietos, dormía pocas horas, un poco más de adolescente seguramente, pero Totalmente. tenía caminaba siempre acelerado, una personalidad muy particular, ¿no? Contanos eso. Correcto, sí, un obsesivo, hiperkinético, un hombre que, como te decía, en sus estudios, a él lo mandan a estudiar a Europa, eso demuestra también la posición que tenía la familia en Buenos Aires, junto a su Claro. hermano Francisco, y ahí tiene la posibilidad estando en España en plena Revolución Francesa, en los Claro. años de 1789, de conocer todas las ideas liberales de Adam Smith, de Rousseau, Montesquieu, Quesnay, y leer los libros prohibidos con una autorización papal. O sea, Mirá esos vos. libros prohibidos no obviamente por una cuestión sexual, sino prohibidos por una cuestión ideológica Claro. respecto a la divinidad de la iglesia y ese tipo de cosas en una plena monarquía absolutista. Claro. Hablando en criollo, esos libros a Manuel le disparan la cabeza, le abren la cabeza. Ahí como Él, que empezó a formar su ideología, digamos, y a estar hasta siendo un opositor, creo que a lo que estaba establecido en ese momento. Te quería hacer una pregunta muy particular, a vos particularmente. ¿Vos ves como un Belgrano comunista para esa época? no, 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 no. El Belgrano, mira, hay una principal diferencia que Porque él es que tenía él un hacía sistema de hincapié la en la propiedad propiedad privada. muy igualitario. Exactamente. Él decía para los pueblos originarios que había que darles propiedad de la tierra para que amaran su tierra y así produjeran más, que no había desidia en cuanto a que no le pertenecían ese sentimiento de propiedad, que a su vez lo ataba a un sentimiento de identidad. Él creía muchísimo en el derecho de gente, en la igualdad del criollo con el español y también con los pueblos originarios. Esas ideas de libertad, de fraternidad, De donde igualdad. Manuel Belgrano es un imprescindible en la revolución, o sea, es un personaje imprescindible de nuestra historia, Sí. porque es el ideólogo de la revolución y además un hombre de acción.
Por eso el comunismo quizás quedaría un poquito de lado. Posiblemente lo podríamos atar un poquito más a medidas populares, no populismo, sino medidas populares. Populismo no, medidas populares. Bueno, a ver, Belgrano no gobernó territorio, perdió más batallas de las que ganó, nació en familia rica, murió siendo muy pobre y solo. Pero ¿por qué es tan querido? No hay opositores. Uno habla de Belgrano y es palabra mayor, es impresionante. Independientemente de la ideología que una persona pueda tener, es como que tengo la impresión de que Belgrano es nuestro prócer más amado. Concuerdo contigo, Perla, realmente en esa visión. Quizás, bueno, fue un hombre de la derrota, pero que se supo sobreponer a esas derrotas militares, que son solamente un episodio en la vida Claro. de Belgrano, porque si bien la campaña del Paraguay, que son sus primeras derrotas militares, es un triunfo político, porque Paraguay se plega a la revolución y de golpe es un frente interno menos que combatir. Si él tiene un triunfo militar muy grande, que es la batalla de Tucumán, una desobediencia del gobierno, él hace frente, y después en Salta, él perdona a 3.500 hombres, que es una propaganda política que él hace cuando esos hombres vuelven a su casa en el Alto Perú. Y si bien no fue gobernador, fue comandante militar de toda la zona del norte, y fue, digamos, una especie de ejército, un comandante que pedía a las autoridades el apoyo a esos ejércitos en cuanto a víveres y lo que necesitaban para el ejército. O sea que fue también un hombre de gobierno. Él fue un organizador permanente en la emergencia, porque siempre hay que tener en cuenta eso. Mientras se apoyaba a San Martín en el ejército de los Andes, Belgrano pasó carencias importantes desde 1816 en adelante en el ejército del norte. O sea, ese hombre organizador, que además había sido un hombre que propendía en todo momento a la educación, al bienestar civil, que se preocupaba en que hubiese en las ciudades donde él tenía su campamento un buen desagüe pluvial para que no hubiera enfermedades, que los indígenas y estas pobres gentes fueran vacunadas contra la viruela, donde se preocupaba hasta en los ínfimos detalles. Un hiperkinético, un hombre obsesivo. Contame más de su personalidad, de cómo ir a él. Un hombre que, como bien vos dijiste, que dormía poco. Hay muchos testimonios, por suerte, de personas contemporáneas que lo conocieron, Sí. que si bien era un hombre enfermo, él venía con una sífilis que había contraído en Europa, que le traía algunos problemas, tenía también una fístula en el ojo, pero él siempre era un hombre muy activo, dormía muy poco, dormía a deshoras, era una persona que jamás le pidió a sus subordinados algo que él no fuera capaz de hacer, que fue, mientras estaba en campamento, un hombre que cultivó daba el su propia ejemplo todo el huerta tiempo, o su ¿no? hortijardín, como él decía, que le pedía a Güemes que le mandase frutillas, por ejemplo, Sí. y le pedía a Guido que le mandase cosas de Chile. Un hombre amplio lector, un hombre que escribió muchísimo, no solo en campaña, que escribió su autobiografía hasta 1814, sino que también había escrito muchas cosas durante su gestión en el Consulado de Buenos Aires, creo que es muy desconocido. Él tiene muchas ideas que son actuales a hoy. Hoy Belgrano supera su época. Totalmente. Roberto, qué interesante, me queda corta la entrevista, lamentablemente tenemos que irnos, pero te invito a ver si el miércoles que viene querés nuevamente charlar y seguir hablando de todo esto, y también habíamos Por supuesto. conversado fuera de aire, poder hablar un poco de la fake news de la historia, ¿no? Cómo a veces uno reproduce y comparte cosas que no son verdades, o que dijo tal prócer y no lo dijo. Así que te comprometo para la semana que viene volver a tener una entrevista. Muchísimas gracias, Roberto. Por supuesto, Perla, será un placer y muchísimas gracias. Oh, por favor. Un saludo. Bueno, esta fue una breve entrevista.